Buenos días a todos. Nos encontramos en el cementerio de la Almudena de la ciudad de Madrid y hoy es día 5 de abril del 2025. Bienvenidos a este acto de homenaje, dignificación, señalización e inclusión del panteón familiar de Don Juan de la Cierva y Codorniu, al Panteón Español en Red, organizado por la Federación de Entidades y Asociaciones Hispanistas en colaboración con Fundación Indortes. A continuación, don José Francisco Jiménez Galindo, secretario general de la FEA, nos hablará del Panteón Español en Red como parte del programa Débita Solvenda, integrado en Memorial Hispanidad. Don José Francisco, por favor. Gracias, Luis. Buenas tardes ya a todos. Gracias por venir a la incorporación de la sepultura número 21, la 21ª sepultura que se incorpora a este proyecto de Panteón Español en Red, donde intentamos crear un panteón de insignes españoles del siglo XXI, más allá de la idea decimonónica de los panteones nacionales que todos conocemos en potencias como Francia, como Inglaterra y como la misma España, que también lo ha creado además en 2 ocasiones, pero que está lleno. Nuestro panteón es virtual, es un panteón que responde a los criterios de iniciativa civil, no administrativa, sino civil, y que surge como un homenaje que la nación española, el pueblo español, le quiere rendir a sus hombres insignes, a sus gigantes, a hombros de los cuales cabalgamos. Bien, además, no nos lo tomamos como un hecho puntual, no es Don Juan de la Cierva, nos lo tomamos como algo genérico. Es un proyecto, es un Panteón Español en Red que está incorporado dentro de un plan Débita Solvenda. Las deudas hay que pagarlas, mediante el cual intentamos rescatar la memoria, que perviva la memoria para generaciones futuras de nuestros grandes hombres. Desde la última vez que nos vimos aquí en la Almudena, hemos incorporado dos panteones más, uno en Holanda, Empel, en honor a los tercios que allí cayeron. Recordar que Empel es la batalla en la cual se descubre la Inmaculada Concepción, que se convierte en patrona de la infantería española, también patrona de España y también patrona de toda la hispanidad, porque algunas de sus derivaciones, entre otras, son la Virgen de Guadalupe en México. Y hemos incorporado también a 47 sepulturas de héroes caídos en la ciudad de Riga, en Letonia. Volvemos a la Almudena, uno de los, el cementerio más grande de Europa. Y estamos aquí con el apoyo de la empresa funeraria madrileña que nos apoya en esta iniciativa, y también de más gente, como la Fundación Indortes. La Fundación Indortes, que es una fundación que lleva rescatando tumbas españolas por toda la geografía para devolverlas a su tierra natal, a España. Decir que nos hemos llevado tierra española a Riga, a Letonia, para cubrir nuestras tumbas en Letonia, para que tengan una pequeña traza de su tierra original. Y hay más tumbas que tenemos ya previstas. No siempre son los que nosotros queremos, son aquellos que son posibles, porque no siempre las tumbas están identificadas, pero también tenemos que contar con el visto bueno y con el permiso y aquiescencia, lógicamente, del titular de la sepultura, de la familia. Nada se hace sin su permiso, porque a fin de cuentas, más que genios, son personas. En fin, esta vez hemos tenido la suerte de que la familia ha aceptado nuestra propuesta. Gracias, Carlos. Esperamos colaborar en la divulgación y en la perpetuación de la memoria de tu antepasado ilustre. Nada más, salvo recordarnos todos que no trabajamos para nosotros, que somos personajes históricos, que somos un trocito de la historia y que tenemos que pasar el testigo. Trabajamos para 2 personas, para nuestros hijos y para nuestra administración. Ellos lo van a heredar todo. Nada más, y a continuación devuelvo el micrófono al presentador para que siga el protocolo, y espero que los que aquí estamos y quienes nos escuchen en un futuro
colaboren en este proyecto entrando en la página web memorialhispanidad.org y haciendo sus homenajes personales de forma gratuita a las personas que les resulten más queridas o más entrañables, para que entre todos construyamos una memoria de pueblo español, de pueblo hispano, algo que mejore y eleve nuestra autoestima hoy no en no muy alto nivel. Gracias por vuestra asistencia y a continuación. Muchas gracias, José Francisco. Ahora toma la palabra don Carlos Artiñano de la Cierva, nieto del inventor, quien nos hablará sobre este. Por favor. Muchas gracias. Bueno, perdona, yo soy sobrino nieto, no nieto. Pero bueno. Bueno, para mí es un honor estar aquí con todos vosotros, que sois gente, vamos, amabilísima y competentísima. Yo os voy a explicar en 3 minutos, que poco se puede decir de Juan de la Cierva Codorniu, pero me voy a centrar en 3 aspectos fundamentales, ¿no? Uno, digamos, es su entorno familiar inmediato. Digamos, hay 6 personas que, digamos, forman el núcleo de la familia Cierva, que eran don Juan de la Cierva Soto, don Juan de la Cierva Peñafiel, el ilustre abogado, y sus 2 hijos, Ricardo de la Cierva y Juan de la Cierva Codorniu. Yo soy hijo de Pilar, la hija mayor de Ricardo, y quiero decir que los 2 hermanos, Juan y Ricardo, formaban hasta prácticamente toda su vida un núcleo común, porque la familia era una unidad en la que se apoyaban tremendamente todos, y todos eran todos para uno y uno para todos. Era una especie de, como los mosqueteros, ¿no? Entonces Juan de la Cierva fue un niño muy especial, no fue nunca al colegio. Tuvo la suerte, por otra parte, de educarse con un marianista, el padre Carlos, que era un alsaciano. Los alsacianos sabéis que tienen lo mejor de los alemanes y lo mejor de los franceses, ¿no? Y entonces le enseñó perfectamente francés, cosa que le vino muy bien, porque el primer desarrollo que tuvo el autogiro ya fuera de España, en Inglaterra, el piloto de pruebas hablaba perfectamente francés, y gracias a eso pudo desarrollar muy prontamente el autogiro en Inglaterra. Realmente Juan de la Cierva tuvo la suerte de dominar 2 idiomas, porque el inglés lo hablaba tan perfectamente que la teoría del autogiro la escribió en inglés, no la escribió en español. Con lo cual, con esos 2, eso es una enseñanza para las generaciones jóvenes, que es muy importante el dominio de idiomas para hacer muchas cosas de todos los tipos, en todos los órdenes de la vida. Bueno, Juan de la Cierva, sabéis un poco todo, que hizo el primer avión español que voló de verdad, un biplano. Fue un niño precoz, enormemente apoyado por la familia. Ya sabéis que nunca fue al colegio, pero hizo una brillante carrera de ingeniero de caminos, porque en su época no había ingeniero aeronáutico. Luego fue nombrado profesor. Él incluso ostentó un título que solamente lo han tenido él y Leonardo Torres Quevedo, que era ingeniero de construcciones civiles. Ha sido un título que se creó para él, porque dio clase a las de aeronáutica en las escuelas de la época. Bueno, Juan de la Cierva se trasladó a Inglaterra en el año 1926, después de sus primeros ya éxitos con el autogiro, porque se desbordaba totalmente la capacidad familiar. Él seguía unido a esa familia, a pesar de que vivía en Inglaterra desde el año 26, y seguía unido a la familia. Diseñó mi bisabuelo tenía una fábrica de conservas muy importante, y diseñó un concedero continuo de albaricoque, gracias a lo cual la fábrica de conservas, que se llamaba Industrias Agrícolas J. de la Cierva, ponía el precio de la mermelada en Inglaterra. Vamos, yo he vivido esa época. Mis padres se desplazaban en el mes de mayo, cuando se sabía cuándo estaba la cosecha, y iban ya a vendérsela a los mismos clientes de siempre. Bueno, Juan de la Cierva tuvo una infancia, como he dicho, magnífica, un desarrollo espectacular de su potencia creativa, y luego tuvo un acontecimiento que es enormemente significativo, y es que una vez que llega la guerra civil, evidentemente cuando empiezan ya las turbas después del 14 de abril, empieza la quema de los conventos y empiezan los desastres de la guerra,
pues se pone incondicionalmente a las órdenes de Franco. Evidentemente que Franco le encargó el amunicionamiento de la Armada. Curiosamente no le encargó cuestiones aéreas, sino él murió cuando se iba a entrevistar con el almirante Canaris en un vuelo y el aeropuerto tropezó con un cable el avión que lo llevaba y se murió. Pero luego, sin embargo, a título póstumo, Juan de la Cierva hizo una cosa que es enormemente importante, quizá la cosa más importante que hizo en su vida, que fue la defensa de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses tenían un problema gravísimo porque los alemanes, cuando conquistaron Francia, a un cuarto de hora tenían los aviones alemanes encima del suelo inglés. Entonces los ingleses la única posibilidad que tenían los ingleses era la utilización del radar. Pero el radar en aquel momento había que calibrarlo. Y la única posibilidad de calibrar el radar era, como había en la época otra cosa más que globos, pero era una cosa muy difícil, complicada, y entonces utilizaron a Reginald Bree, que era el piloto de pruebas que tenía Juan de la Cierva en Inglaterra, hicieron un escuadrón para la calibración de los radares, y gracias a eso los ingleses ganaron la batalla de Inglaterra, con lo cual hubiera caído indefectiblemente. Por eso si vais al Museo de Hendon, de la RAF, veréis una placa que dice clarísimamente que gracias al trabajo de los aparatos estos fueron el éxito de la batalla de Inglaterra, porque si no, no hubieran podido ganarla. Y si la batalla de Inglaterra, los alemanes hubieran conquistado Gran Bretaña de todas. Entonces, bueno, eso es una contribución póstuma, yo creo que a la humanidad, porque realmente hubiera sido bastante grave que Hitler se hubiera adueñado de Europa en aquella época, ¿no? Bueno, creo que Juan de la Cierva es una persona absolutamente extraordinaria por todos los conceptos, un hombre, digamos, íntegro, leal a su país, leal a la ciencia y que ofrendó su vida, digamos, en una historia que al final, pues por desgracia, no ha tenido continuidad, porque el autogiro es un aparato que, como siempre pensó Juan de la Cierva, es un aparato seguro. No así el helicóptero, que Juan de la Cierva lo conocía perfectamente. El helicóptero es una idea de Leonardo da Vinci, que siempre tiene un gravísimo problema, ¿no? Y es que el helicóptero te falla el rotor de cola, el antipar, y te matas. Y eso es así. Y entonces es un problema porque no quieren las empresas de helicópteros hacer autogiros. ¿Por qué? Porque no ganan dinero. Yo he intentado ayudar a una empresa norteamericana que quiso establecer el Hawk 4, que era un autogiro moderno, magnífico, pero ¿qué inconveniente tiene? Pues que es muy barato. Y entonces las empresas de helicópteros a nivel mundial son una mafia que siempre se protegen entre ellos. Siempre que hay un accidente, la culpa es del piloto. Y siempre, nunca es de los helicópteros. Es una máquina es una máquina de guerra. Y punto. No es una máquina de transporte. Y solamente puedes correr el riesgo cuando se trata de salvar a una persona que está en mitad del Atlántico en un barco y que tienes que llevarlo, pero no puedes utilizarlo para usos civiles. De hecho, la famosa autopista esta transamericana que va por Brasil, pues no se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque no, porque ahí te caes en mitad del bosque y hay muy buenas. Es decir, o sea, el helicóptero es una máquina de guerra, y nada más que de guerra. Es un disparate utilizarlo, y si no, que se lo pregunten a Rajoy y a Esperanza Aguirre cuando el accidente famoso de la Plaza de Toros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, desgraciadamente, si Juan de la Cierva hubiera vivido, hubiera desarrollado el autogiro, y el autogiro se hubiera consolidado como un vehículo seguro de transporte. No ha sido así. Dios no lo ha querido, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, viva Juan de la Cierva. Muchísimas gracias, don Carlos, muy interesante, muy interesante. A continuación interviene don Miguel Ángel González Cano Manuel, médico y experto en el transporte sanitario de emergencias. Por favor, don Miguel Ángel. Bueno, yo creo que todos los asistentes lo primero que tienen que pensar es que hace un médico en un homenaje a un ingeniero, a un aviador, uno de las personas más ilustres de España. Pues todavía pueden estar más sorprendidos cuando les diga que Juan de la Cierva es una de las personas que más ha contribuido en mitigar los padecimientos y a mejorar el estado de salud de los heridos, ¿no? Y para esto hay que hacer un transporte en el tiempo, ¿no?
nos tenemos que trasladar al año 17, que es cuando se realiza la primera transformación de un avión a un avión sanitario, ¿no? En esa época estaban los médicos y los militares preocupados por los graves padecimientos que tenían los heridos cuando se trasladaban desde el frente de combate hasta los hospitales, ¿no? El traslado de un herido desde un frente de combate hasta el hospital era siempre igual a la muerte o igual a una muerte diferida después de grandes padecimientos, ¿no? Y en el año 1917 el doctor Chassain realiza el primer avión sanitario, ¿no? Pero rápidamente se dan cuenta que estos aviones sanitarios tenían un problema muy importante, que eran que no podían acceder a los sitios donde estaban los heridos, no podían acceder a sitios cercanos a los frentes de batalla porque no había terrenos preparados. Estos aviones necesitaban 200, 300 metros para despegar y al lado del frente de combate no existía esa posibilidad, ¿no? Y entonces se quedó el transporte aéreo sanitario en esos años solamente para el transporte desde terrenos preparados o desde aeródromos. En la década de los 20, el español Juan de la Cierva pues desarrolla el autogiro, ¿no? Y el autogiro se desarrolla como una aeronave, como ha dicho su familiar, que lo que primaba era la seguridad en el vuelo, ¿no? Y se dan cuenta, Juan de la Cierva, que una de las principales aplicaciones que podía tener el autogiro sería para recoger a los heridos del frente de combate o de donde fuese el accidente que tuviese el herido, ¿no? Y esto se demuestra internacionalmente cuando invitan en el primer Congreso Internacional de Aviación Sanitaria que se celebra en 1929 en París, invitan al autogiro a realizar una demostración. Todas las personas, los padres de la aviación sanitaria que se reunían, estaban esperando una aeronave que cumpliese con sus esperanzas de necesitar un terreno muy pequeño para el despegue y muy pequeño para el aterrizaje para poder recoger a esos heridos que no se podían recoger cerca del campo de batalla, ¿no? Y el autogiro llega, hace una demostración con un piloto Massot, que era un piloto francés, y se queda todo el mundo impresionado de las capacidades aeronáuticas que tiene el autogiro para aterrizar en sitios pequeños y para despegar también en sitios pequeños. Esto era lo que estaban buscando todos los padres de la aviación sanitaria. A partir de esta fecha, de 1929, muchos países, Estados Unidos, Inglaterra, España, prueban el autogiro como aeronave sanitaria. Y se desarrollan distintos modelos, incluso un modelo específico en Estados Unidos para el transporte sanitario, que fue el Pitcairn PA-19. Este es el comienzo de lo que es el transporte aéreo sanitario en la actualidad. Y todo comenzó con este aparato que les enseño ahora, que está aquí sobre la tumba, que fue el C8, que fue el autogiro que realizó la demostración en París durante el primer certamen de aviación sanitaria, ¿no? Hoy en día ¿está esto en actualidad? ¿No está en actualidad? Pues está en completa actualidad, porque hoy en día tenemos las enfermedades más importantes que padecen toda la población, que son las enfermedades cardiovasculares, que tienen por fin un tratamiento, y ese tratamiento, el problema que tiene es tiempo dependiente. Todos conocemos una persona que tiene un infarto o todos conocemos una persona que ha tenido un ictus, ¿no? Pues estas enfermedades depende de su pronóstico y sus secuelas, depende de la llegada rápida a un centro sanitario donde le podamos atender. Yo trabajo en un hospital de tercer nivel donde atendemos a todas estas personas, y ha habido una revolución en la llegada de estos enfermos que antes tardaban horas y horas en llegar,
y ahora gracias al transporte aéreo en helicópteros sanitarios los tenemos en tiempos, casi siempre en menos de 3 horas, que es lo que nos permite un mejor pronóstico y un poder realizar maniobras sobre ellos que mejoren su atención y sobre todo sus secuelas y su pronóstico, ¿no? Con lo que el transporte aéreo sanitario hoy en día es completamente actual, se está potenciando y se está potenciando tanto en el campo civil como por supuesto en el campo militar, que por desgracia lo tenemos en las televisiones de todo el día. Por consiguiente, yo quiero pues reivindicar la figura de un español, de Juan de la Cierva, que fue el que comenzó realmente con el transporte aéreo sanitario en aeronaves de ala rotatoria, que son las fundamentales en la actualidad para el transporte aéreo sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Muchas gracias, muy amable. Ahora tomará la palabra doña Montse Sáez, de Héroes de Cavite, por favor. Ahí lo tiene usted. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me llamo Montse Sáez y vengo en representación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. En primer lugar, queremos agradecer a la Federación de Entidades y Asociaciones Hispanistas y a la Fundación Indortes por invitarnos a participar en este homenaje de señalización y dignificación de la tumba y panteón de Juan de la Cierva y Codorniu. Bueno, de Héroes de Cavite decir que es una asociación de divulgación histórica hispanista con más de 80 sedes en España y 40 en otros países, sobre todo de Hispanoamérica, pero también de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Luchamos contra la leyenda negra, defendiendo y difundiendo la herencia hispánica con el idioma español como elemento aglutinador de siglos de tradición cultural. Hoy nos reunimos aquí, en este lugar sagrado, para rendir homenaje a Juan de la Cierva, un hombre cuya visión y dedicación han dejado una huella imborrable en la historia de la aviación. En este mundo, en el que todo ocurre ya con gran rapidez y las noticias se suceden rápidamente sin tiempo para reflexionar sobre ellas, es vital que nos detengamos un momento para reflexionar y reconocer a aquellos que nos han dejado una marca en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Honrar a nuestros héroes no es solo un acto de gratitud, es un compromiso con el futuro. Al recordar sus historias y sus sacrificios, transmitimos sus valores a las próximas generaciones. Enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos que la valentía y la integridad son cualidades que deben ser cultivadas y celebradas. Al hacerlo, aseguramos que el legado de nuestros héroes viva en cada uno de nosotros. Recordarles nos inspira a ser mejores, a actuar con generosidad y a luchar por un mundo más justo. Juan de la Cierva fue un pionero, un soñador que miró al cielo y se atrevió a desafiar las leyes de la gravedad. Su invención del autogiro no solo revolucionó el transporte aéreo, sino que también abrió nuevas puertas a la exploración y a la innovación. Con su ingenio, con su perseverancia, demostró que los límites existen solo para ser superados. Nos enseñó que la curiosidad y el esfuerzo son las alas que nos llevan a alcanzar nuestros sueños. Pero más allá de sus logros técnicos, Juan de la Cierva fue un hombre de principios. Su pasión por la ciencia, su deseo de contribuir al bienestar de la humanidad son un legado que todos debemos recordar y honrar. Su legado continúa inspirando a futuras generaciones a soñar en grande y a no dejar de volar nunca. Por eso valoramos mucho la labor que la Federación de Entidades y Asociaciones Hispanistas y la Fundación Indortes realizan para que nuestros héroes no sean olvidados. Y para nosotros es un honor que nos hayan invitado a participar en este merecido homenaje que hoy nos ha reunido aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Montse. Gracias. Escuchemos ahora a don Rafael Bárcala Gómez, exalcalde del municipio de Vera de Tajo, quien en 2021 promocionó el bautizo de la helisuperficie sanitaria y de emergencias de este pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid con el nombre de Helisuperficie Juan de la Cierva. Por favor. Ahí lo tiene usted. Gracias. Buenos días. Hace 4 años, como alcalde de Vera de Tajo, y después de 25 como regidor, tomé una decisión que considero una de las más acertadas de mi vida política: bautizar la helisuperficie sanitaria y de emergencias del municipio con el nombre de Juan de la Cierva. Con esta acción
quise rendir homenaje a un gran innovador español y al mismo tiempo reforzar el valor de la innovación y la historia en nuestra comunidad. Juan de la Cierva, 1895-1936, fue un ingeniero aeronáutico murciano cuya contribución a la aviación mundial sigue vigente. Inventó el autogiro en 1923, un hito tecnológico que sentó las bases para el desarrollo del helicóptero moderno. Su trabajo revolucionó la aeronáutica, permitiendo despegues y aterrizajes en espacios reducidos y mejorando la seguridad de las aeronaves. Con múltiples patentes registradas y una gran influencia en la industria, su legado sigue siendo fuente de inspiración. Nuestra helisuperficie, inaugurada en 2002, marcó un antes y un después en la infraestructura sanitaria de la región. En 2021 oficialicé su nuevo nombre con el respaldo de la Federación Española de Asociaciones de Historia y la presencia de Carlos y Laura de la Cierva, descendientes del ilustre inventor. Este acto no solo enalteció su figura, sino que también vinculó a Brea de Tajo con una parte fundamental de la historia de la aviación. Estoy convencido de que esta decisión ha contribuido a reforzar el prestigio de nuestro municipio y a recordar a nuestros vecinos que la innovación y la visión del futuro pueden nacer en cualquier rincón del mundo. Nombrar nuestra helisuperficie como Juan de la Cierva fue más que un gesto simbólico, fue una forma de conectar nuestra comunidad con la excelencia tecnológica y la historia. Para mí este acto representó una oportunidad única de reconocer el talento español y dejar un legado que inspire a las futuras generaciones. Espero que este nombre siga recordándonos que el ingenio y la perseverancia pueden cambiar el mundo. Descanse en paz. Gracias, don Rafael. Muchas gracias. Bueno, para ir concluyendo y con la imposición de una flor en el florero digital instalado en el Panteón, este quedará incorporado al Panteón Español en red. Don Carlos Artiñano, por favor. Puede proceder a tomar una flor del pebetero y colocarla en el florero instalado en el Panteón. Ahora, a continuación, el padre Fabrice procederá con el responso y una vez acabado este se dará por finalizado el acto de homenaje a Juan de la Cierva y Codorníu. Adelante, padre. Y ahora vamos a rezar, vamos a pedir a Dios que dé un descanso eterno a su hijo Juan de la Cierva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, nos encontramos hoy en este cementerio para recordar a nuestro hermano Juan de la Cierva, que murió en la paz de Cristo, y confiarlo con fe y esperanza al amor de Dios Padre misericordioso, ya que por el bautismo fue incorporado a la Iglesia, la familia de Cristo. Pidamos pues ahora a Dios, que lo creó, lo alegre también en el banquete de su reino, y pueda así gozar con los santos y elegidos de los premios eternos. Oremos. Señor Dios, Padre omnipotente, tú que nos has dado la certeza de que en los fieles difuntos se realizará el misterio de tu Hijo, muerto y resucitado. Por esta fe que profesamos, concede a nuestro hermano Juan de la Cierva, que acaba de participar de la muerte de Cristo, resucitar también con él en la luz de la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Vamos a pedir a Dios y vamos a contestar con: escúchanos, Señor. Hacia ti, Señor, levantamos nuestros ojos. Contempla, Señor, nuestra vida. Fortalece nuestra fe y concede a nuestros hermanos difuntos el descanso eterno. Escúchanos, Señor. Tú que resucitaste a los muertos, concede la vida eterna a Juan de la Cierva. Tú que desde la cruz prometiste el paraíso al buen ladrón, acoge a nuestro hermano en tu reino. Tú que experimentaste el dolor de la muerte y resucitaste gloriosamente del sepulcro, concede a nuestro hermano Juan de la Cierva la vida feliz de la resurrección. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Y ahora vamos a bendecir el agua, que vamos a hacer la bendición de la tumba. Bendito seas, Señor, Dios Todopoderoso, que te has dignado bendecirnos y transformarnos interiormente en Cristo, agua viva de nuestra salvación. Haz, te pedimos, que los que nos protegemos con la aspersión o el uso de esta agua, sintamos por la fuerza del Espíritu Santo renovada la juventud de nuestra alma y andemos siempre en una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Libra, Señor, su alma de las penas del purgatorio. Descanse en paz. Señor, escucha nuestra oración y llega a ti nuestro clamor. El Señor esté con vosotros. Oremos. Oh Dios, que concedes el perdón y quieres la salvación de los hombres, te rogamos que, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos, concedas la bienaventuranza a tu Hijo, Juan de la Cierva, a quien llamaste de este mundo. No le abandones en manos del enemigo, ni te olvides de él para siempre, sino recíbelo con tus santos ángeles en el cielo, su patria definitiva. Y porque creyó y esperó en ti, concédele para siempre las alegrías del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Dale, Señor, descanso eterno. Descanse en paz. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con vosotros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz. Pues con esto damos por finalizado el acto, dando las gracias de corazón a todos los asistentes. Buen día.